¿Estás ahí? Sé que estás. Estás en el silencio de tu habitación, tal vez, con la pantalla brillando, como la única testigo de una pregunta que te atormenta. O tal vez estás conduciendo, con el ruido del motor llenando un vacío que se ha vuelto demasiado grande para ignorar. Estás en medio de una multitud, riendo de un chiste que no te pareció gracioso, sintiéndote como un fantasma en tu propia vida. Estás aquí, pero no estás realmente aquí, porque hay un zumbido constante, bajo, por debajo de todo, un temblor en las manos que no tiene que ver con el café que tomaste, una presión en el pecho que no es un problema cardíaco. Los médicos lo llamaron trastorno de ansiedad generalizada. Tu jefe lo llamó agotamiento. Tus amigos lo llaman estrés. Son etiquetas, pequeñas cajas limpias y ordenadas para algo vasto, caótico y salvaje que vive dentro de ti. Y todos ellos, con las mejores intenciones, te ofrecieron soluciones. Una pastilla para silenciar el zumbido, una aplicación de meditación para contar tus respiraciones, un consejo para pensar positivo, o simplemente no preocuparte por eso. Te ofrecieron un paraguas en medio de un huracán, y tú agradeciste, aún sabiendo, en el fondo de tu alma, que no era de la lluvia de lo que estabas intentando protegerte. Si esta frase resuena en ti, si te causa un escalofrío, una chispa de reconocimiento en algún lugar profundo y olvidado de tu ser, es porque ya estás en el umbral. Estás al borde del precipicio de una de las verdades más aterradoras y liberadoras que la existencia puede ofrecerte. Y la pregunta que debemos hacer no es por qué te sientes así, sino por qué el mundo entero parece haber conspirado para impedirte entender lo que esto realmente significa. ¿Por qué 264 millones de personas, un número que es una mentira, porque es mucho, mucho mayor, sufren de trastornos de ansiedad, cuando un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard nos dio el mapa para salir de esa prisión hace casi 200 años? La respuesta es simple y devastadora, porque la ansiedad que sientes hoy, esa agonía que te corroe, no es solo un fallo químico, no es solo un problema en tu cerebro, no es solo una etiqueta diagnóstica para hacerte sentir roto y necesitado de arreglo. En su raíz más profunda, en la médula de tu ser, lo que sientes es pánico existencial. Es la angustia sin objeto que acecha en las profundidades, ese vacío que intentas desesperadamente llenar con distracciones interminables, con la validación fugaz de las redes sociales, con más trabajo, más compras, más ruido, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para alejarte del profundo y vertiginoso malestar de no saber quién eres, por qué estás aquí y qué diablos deberías hacer al respecto. Seamos brutalmente honestos. Vivimos en la era de la elección infinita. Puedes ser lo que quieras, dicen ellos. Puedes comprar cualquier cosa, ir a cualquier lugar, conectarte con cualquier persona. Tenemos más información en el bolsillo que todas las bibliotecas de la antigüedad contenían. Y sin embargo, nunca una civilización estuvo tan agotada, nunca estuvimos tan deprimidos y, sobre todo, nunca estuvimos tan atormentados por esa niebla, esa angustia sin nombre y sin rostro. Es un malestar que la psicología convencional, nuestra moderna religión del bienestar, trata como un síntoma a suprimir. Es un incendio, y ellos te venden una alarma de humo más silenciosa. Toma este medicamento para la ansiedad, dice el médico, y lo que quiere decir es, toma esto para no sentir. Haz estos ejercicios de respiración para calmar el ataque de pánico, dice el terapeuta. Y lo que quiere decir es, vuelve a la normalidad lo más rápido posible. Y no me malinterpretes, estas herramientas son útiles, pueden sacarte del borde del abismo. El trabajo de Aaron Beck con la terapia cognitiva nos dio un manual para reestructurar pensamientos disfuncionales, para arreglar los errores en tu programación. Irvin Yalom, un gigante, nos mostró el poder curativo de la conexión humana en la terapia existencial, la importancia de enfrentar las preocupaciones últimas de la vida. Pero, ¿y si el problema no es un pensamiento distorsionado? ¿Y si la raíz de tu dolor no es una programación defectuosa,
sino una pregunta fundamental y sin respuesta sobre el propósito de tu propia vida. ¿Y si tu angustia no viene de un trauma pasado que necesita ser procesado, sino del puro y absoluto vértigo de un futuro en blanco, un futuro totalmente abierto e incierto? Eso, amigo mío, es un tipo diferente de pánico. Es el pánico existencial. Y tratarlo con técnicas calmantes es como intentar arreglar los cimientos de un edificio con una nueva capa de pintura, porque ese pánico no es un error, no es una enfermedad, es un motor, es una alarma, es tu alma gritando a través de tu cuerpo que algo en la forma en que estás viviendo no es auténtico, que la vida que has construido es una jaula, tal vez una jaula dorada y cómoda, pero aún así una jaula. La multitud te dice que ignores esa alarma, que la silencies, que te ajustes. Pero la verdad es que la alarma no es el problema. El problema es el incendio. La cultura moderna te prometió felicidad a cambio de tu alma, te ofreció comodidad a cambio de tu libertad, te dio un guión: estudia, trabaja, cásate, compra una casa, jubílate, y te dijo que seguir los pasos te traería paz. Y tú seguiste. Hiciste todo bien, y ahora estás aquí, en medio de la noche, con esa angustia sin nombre, y lo único que puedes pensar es solo esto. Ese vacío no es una señal de que estás roto, es una señal de que estás empezando a despertar. Es exactamente aquí, en este punto de ruptura, que Kierkegaard entra en la sala, y no entra para darte una palmadita en la espalda, entra para volcar la mesa. Mientras la terapia convencional a menudo busca calmarte, normalizarte, ajustarte de nuevo a la máquina, Kierkegaard te invita a confrontar, te desafía a sumergirte de cabeza en lo que más te asusta. Él no ve la angustia como un enemigo a derrotar, la ve como un maestro a escuchar. Un psicólogo convencional, sentado en su cómodo sillón, puede preguntarte con una voz suave: entonces dime, ¿qué te causó ansiedad esta semana? Y tú hablarás sobre tu trabajo, tu relación, el tráfico, las noticias. Listarás los objetos de tu miedo. Pero Kierkegaard, con su mirada penetrante, te haría una pregunta completamente diferente. Una pregunta que te desnuda. ¿De qué tienes miedo en tu libertad? ¿Notas la diferencia? La primera pregunta te mantiene en la superficie, catalogando los síntomas. La segunda te arrastra a las profundidades, a la causa raíz. La primera te trata como una víctima de las circunstancias. La segunda te confronta con tu poder de elección. Lo que tu psicólogo no te dice sobre la angustia es esto: el pánico existencial no es una debilidad, es una señal de fuerza. Es la prueba irrefutable de que estás consciente, dolorosamente consciente, de tu propia libertad y, por lo tanto, de tu abrumadora responsabilidad de elegir. Un animal no siente angustia, porque vive según el instinto. Una piedra no siente angustia, porque simplemente es. Pero tú, ser humano, estás suspendido entre el cielo y la tierra, entre la finitud y la infinitud. Y esa suspensión es la angustia. La terapia cognitiva puede ayudarte a cambiar la forma en que piensas sobre la jaula. Kierkegaard te obliga a preguntarte por qué estás en la jaula en primer lugar. La terapia busca el alivio. Kierkegaard busca la autenticidad. El alivio es temporal, es un analgésico. La autenticidad es una transformación, es una cirugía en el alma. La sociedad te vende alivio porque el alivio te mantiene dócil, te mantiene consumiendo, te mantiene funcionando dentro del sistema. La autenticidad, por otro lado, es peligrosa. Una persona auténtica es impredecible, no puede ser fácilmente controlada. Ha dejado de buscar respuestas fuera de sí misma. La multitud quiere que creas que tu dolor es un problema técnico que puede resolverse con la herramienta adecuada. Pero tu dolor no es técnico, es espiritual, es el grito de tu individualidad siendo aplastada por el peso de la conformidad. Y Kierkegaard no te ofrece una herramienta, te ofrece un espejo. Y mirar ese espejo, mirar de verdad, es el acto más aterrador y más necesario de tu vida. Para entender la profundidad de esto, necesitamos hacer una distinción crucial.
una distinción que Kierkegaard martilleó incesantemente. La angustia no es lo mismo que el miedo. El miedo es simple. El miedo siempre tiene un objeto. Tienes miedo de las arañas, miedo de las alturas, miedo de hablar en público, miedo de la muerte. Tu cerebro puede enfocarse en algo concreto. Sabes de qué estás huyendo. La angustia es infinitamente más terrible, porque la angustia no tiene objeto. La angustia es el miedo a la nada. Es la sensación de la pura e ilimitada posibilidad que se abre ante ti en cada segundo. Es el abismo. Imagina la famosa analogía de Kierkegaard. Un hombre está parado al borde de un altísimo acantilado. Mira hacia abajo y siente miedo. Miedo de resbalar y caer. Eso es miedo. Es objetivo. Es claro. Pero entonces, algo más sucede. Una segunda vértigo lo asalta. No solo siente el miedo de caer, sino un impulso súbito y terrible de arrojarse. Ese impulso, esa posibilidad escalofriante que viene de dentro de él mismo. Ese es el vértigo de la libertad. Esa es la angustia. Es el pánico que sientes no ante una amenaza externa, sino ante el poder infinito de tu propia elección. La angustia es la conciencia de que nada está escrito. No hay guión, no hay red de seguridad. En cada momento estás creando tu existencia desde la nada, y eso es aterrador. Es el pánico ante la posibilidad de ser cualquier cosa, de poder hacer cualquier cosa. ¿Y si dejo mi trabajo mañana? ¿Y si salgo de casa y nunca vuelvo? ¿Y si me convierto en la persona que secretamente sueño ser? O, lo que es aún más aterrador, ¿y si elijo mal? ¿Y si desperdicio esta única vida que tengo? ¿Y si al final no me convierto en nada? Este es el suelo fértil de donde brota lo que Kierkegaard llamó la enfermedad hasta la muerte, el desaliento. Y esa no es una tristeza común. Es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del yo, que ocurre cuando no te atreves a ser tú mismo. Él identificó sus dos formas principales. Primero, está el desaliento de no querer ser quien eres. Es la huida constante de ti mismo. Es cuando te miras al espejo y no reconoces o no quieres reconocer a la persona que ves. Te vistes con máscaras, roles, identidades que la sociedad te dio, esperando que, si finges lo suficiente, la máscara se convierta en tu rostro. Vives para la aprobación de los demás, en una subasta interminable de tu propia alma, vendiendo pedazos de ti mismo a cambio de seguridad y aceptación. Luego, está la otra cara de la moneda, el desaliento de querer desesperadamente ser otra persona. Es la fantasía, la comparación incesante. Miras la vida de los demás en las redes sociales, perfectamente curada y editada, y te ahogas en un mar de insuficiencia. Si tuviera ese cuerpo, ese trabajo, esa pareja, entonces sería feliz. Es la creencia de que tu salvación está en algún lugar allá afuera, en convertirte en alguien que no eres tú. Ambos son ciclos de autoengaño. Son laberintos que nosotros mismos construimos para protegernos del vértigo de la libertad, porque es más fácil culpar al mundo por no ser quien quieres ser, o soñar con ser otra persona, que enfrentar la terrible responsabilidad de ser simplemente tú, ahora, en este preciso momento. Esa prisión, esa enfermedad del espíritu, es lo que te mantiene lejos de una vida con propósito, lejos de una identidad auténtica, y la angustia es la grieta que aparece en la pared de esa prisión, la luz que entra y te recuerda que hay un mundo allá afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Si la angustia es el maestro, ¿cuál es la lección? Si huir de ella solo profundiza el desaliento, ¿cómo dejamos de correr? Kierkegaard sabía que la respuesta no es reprimir la angustia con pastillas o distracciones, no es analizarla hasta la muerte con un terapeuta. La respuesta es atravesarla, es usar su energía, no para huir, sino para construir. No es un camino fácil, la multitud no te aplaudirá por esto, pero es el único camino para salir de la niebla. Aquí hay 3 pasos, no como una fórmula mágica, sino como un mapa para el territorio más salvaje que existe, tu propio interior. Primero, acepta el vértigo, deja de huir. Toda tu vida, cada vez que esa sensación de pánico sin nombre surgía,
¿Cuál fue tu primera reacción? Tomar el celular, encender la televisión, abrir la nevera, trabajar hasta el agotamiento, beber, cualquier cosa para llenar el silencio, cualquier cosa para no tener que enfrentar el vacío. Te desafío a hacer lo opuesto. La próxima vez que llegue la angustia, no corras, para, respira y entrégate a ella. Siéntate con esa sensación, déjala inundarte. Sí, será incómodo, sí, será aterrador. Pero no vas a morir. Lo que va a morir es la ilusión de que puedes controlarla. En lugar de luchar contra la ola, aprende a surfear en ella. En lugar de huir de la tormenta, camina hacia su ojo. Y allí, en el silencio en el centro del huracán, haz la pregunta que toda tu vida ha evadido. ¿Qué estás tratando de decirme? No le preguntes a tu mente, pregúntale a tu cuerpo, pregúntale a la sensación misma. ¿Qué está revelando esta angustia? Tal vez descubras que tu miedo no es al fracaso, sino al éxito. Tal vez descubras que tu ansiedad en el trabajo no tiene que ver con los plazos, sino con el hecho de que estás vendiendo tu alma por un salario. Tal vez descubras que tu pánico en situaciones sociales no es sobre lo que los demás piensan de ti, sino sobre el miedo aterrador de que, si vieran tu verdadero yo, te rechazarían. O, peor, que ya no sabes siquiera cuál es tu verdadero yo. Dejar de huir es el primer acto de valentía. Es mirar al abismo y, en lugar de retroceder, dar un paso más cerca y decir, estoy aquí, muéstrame lo que tienes. Segundo, asume tu responsabilidad, reclama tu poder. La libertad es aterradora precisamente porque implica una responsabilidad total. Es mucho más fácil ser una víctima. Es más cómodo culpar a tu pasado, a tus padres, a tu jefe, al gobierno, a la economía. Porque si la culpa es de ellos, entonces no tienes que hacer nada. Puedes permanecer en tu celda cómoda, quejándote de los barrotes, sin tener que enfrentar el cielo abierto y aterrador del exterior. Asumir la responsabilidad es el acto de romper esas cadenas. No se trata de culpa. La culpa te ata al pasado. La responsabilidad te empodera en el presente. Es mirar tu vida, cada pedazo de ella, lo bueno, lo malo, lo feo, y decir, a partir de este momento, la responsabilidad es mía. Tu pasado puede haberte dado tus cartas, pero tú eres quien juega la mano. Tu historia puede haber escrito el primer capítulo, pero tú, y solo tú, sostienes la pluma para el resto del libro. ¿Es eso aterrador? Por supuesto, pero también es el único lugar de donde emana el verdadero poder. Miles de vidas han sido transformadas en el instante exacto en que una persona dejó de esperar que un salvador viniera, una pareja, un jefe, un gurú, un gobierno, y decidió convertirse en el autor de su propia narrativa. La angustia disminuye no cuando el mundo cambia para adaptarse a ti, sino cuando decides que tienes el poder de elegir tu respuesta al mundo, sin importar lo que te arroje. No puedes elegir tus circunstancias, pero puedes, en cada segundo, elegir quién serás ante ellas. Esa elección es tu superpoder inalienable. Tercero, elige tu propósito, incluso sin garantías. La angustia sin objeto te paraliza porque no hay un mapa claro. La sociedad te vendió la mentira de que deberías encontrar tu pasión, como si fuera un objeto perdido detrás del sofá. Y entonces pasas la vida buscando, sintiéndote un fracasado por no haberla encontrado. Pero Kierkegaard te diría la verdad. El propósito no se encuentra. El propósito se crea. El sentido no se descubre. El sentido se elige. En un universo que no te ofrece un significado inherente, tienes la terrible y gloriosa tarea de crear el tuyo propio. Deja de esperar una señal del universo. Deja de esperar la certeza. La certeza es el enemigo de la fe, y no estoy hablando solo de la fe religiosa. Estoy hablando de la fe en ti mismo. La única manera de salir de la parálisis de la elección infinita es hacer una elección. Cualquier elección. Decide qué tipo de persona quieres ser. Decide qué valores guiarán tu vida. Y comienza a actuar de acuerdo con ellos. No en un plan grandioso de 5 años, sino hoy, en esta hora, en este minuto. ¿Quieres ser una persona valiente? Haz una pequeña cosa que te asuste ahora.
¿Quieres ser una persona compasiva? Realiza un pequeño acto de bondad ahora. El propósito no es un destino que alcanzas. Es una dirección que eliges, un paso a la vez, en la oscuridad, sin ninguna garantía de que estás en el camino correcto. La única manera de encontrar sentido es a través del compromiso existencial diario. Este es el primer y más crucial paso hacia una vida auténtica. Es el acto de dibujar tu propio mapa mientras caminas por un territorio desconocido. Y esto nos lleva a la solución final. La solución de Kierkegaard para el pánico existencial no es una técnica, no es un plan paso a paso, no es algo que puedas aprender en un taller de fin de semana. Es un acto, un movimiento, un salto de fe. Y cuando él usó esa expresión, la multitud, como siempre, la simplificó. Pensaron que estaba hablando solo de un salto religioso, de creer en Dios contra toda lógica. Y sí, para él, esa era la forma más elevada del salto. Pero el principio detrás de él es universal. El salto de fe existencial es un acto de compromiso total y personal con tu propia vida, en la ausencia total de certezas. Es la decisión de vivir con pasión, con propósito, con integridad, a pesar de la aparente absurdidad de la existencia. Es mirar al abismo del futuro incierto, sentir el vértigo de la libertad en toda su intensidad y saltar de todos modos. Es decirle al universo, no sé si hay un sentido para todo esto. No sé si mis elecciones importan en el gran esquema de las cosas. No tengo ninguna garantía de que seré feliz, exitoso o incluso recordado. Pero a pesar de todo eso, elijo ser esta persona. Elijo vivir por estos valores. Elijo amar este mundo con todo su dolor y belleza. Y lo haré con todo mi ser, sin reservas, hasta mi último aliento. Este es el secreto que Kierkegaard sabía y que tu terapeuta tal vez ignore, porque no es una técnica para gestionar la vida, es una forma de ser. Es la única manera de trascender el desaliento y encontrar un propósito de vida genuino, que venga de dentro, no de fuera. Es el momento en que dejas de intentar construir un barco seguro y aprendes a nadar en el océano. Es el momento en que dejas de pedir un mapa y te conviertes en el explorador. La ansiedad existencial que te atormenta no es tu enemiga, no es una falla en tu sistema, es un faro. Es tu yo más profundo y auténtico llamándote a casa, guiándote a través de la niebla de la conformidad y el miedo, hacia una vida que realmente importa. Lo que tu psicólogo te da son herramientas para navegar la tormenta. Son chalecos salvavidas, bengalas, botes. Y son importantes. Pueden salvar tu vida. Pero lo que Kierkegaard te ofrece es algo mucho más radical. Te ofrece un mapa, no hacia un puerto seguro, sino hacia el centro de la propia tormenta, donde descubrirás que tú eres el océano. Tu crisis existencial no es un fracaso, es una invitación, una oportunidad sagrada para demoler la vida que no es tuya y comenzar a construir la vida que sí lo es. Es una chance para redefinir quién eres, para tomar el timón de tu propio barco y, finalmente, con los ojos abiertos y el corazón latiendo con un miedo hermoso y terrible, dar el salto hacia la autenticidad. El zumbido no desaparecerá por completo, el abismo no dejará de existir, pero ya no le tendrás miedo, porque habrás aprendido que la angustia no era una señal para retroceder, era el sonido de tus propias alas creciendo.